Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Qué bueno estar una vez más juntos para compartir la preciosa y vigente palabra del Señor. Quiero invitarles para que usted busque las Sagradas Escrituras ahí en el texto de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, los versículos 12 y 13. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Os rogamos o les rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y les presiden en el Señor y les amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vamos a hablar en el día de hoy la rogativa apostólica. El pasaje que les acabo de leer, el apóstol Pablo usa una expresión o una palabra que tiene que ver con rogativa, con rogar, con suplicar, para que las personas, los creyentes de esta iglesia, puedan tomar algunas acciones frente a lo que significa la vida cristiana, la vida moral, la vida entre los creyentes. Ahora, el apóstol Pablo tuvo un ejemplo, que en este caso fue el mismo Señor, quien se le apareció, y que en las Escrituras se presenta el mismo Señor Jesús como el modelo, el ejemplo a seguir, respecto de todo tipo de relaciones entre las personas. Es Cristo Jesús quien dice, ejemplo les he dado o ejemplo les he entregado, o soy el ejemplo o el modelo a seguir. Entonces, la rogativa del apóstol Pablo está en esa dirección, en cuanto a suplicar, en cuanto a solicitar y a pedir que estos creyentes puedan tener dos características que vamos a mencionar en el pasaje de hoy. La primera de ellas tiene que ver con el reconocimiento. Reconocer, honrar, apoyar, estar atento a lo que las personas que tienen tareas, labores en el reino de Dios y que el Señor les ha llamado, les ha delegado, les ha entregado una tarea y una misión que tienen que realizar en la iglesia y en el mundo de hoy. El pasaje bíblico menciona 4 acciones que tienen que ver con este reconocimiento. En primer lugar, tiene que ver con honrar a aquellas personas que entienden, perciben y saben lo que es la obra del Señor, la iglesia del Señor, el reino de Dios. No es fácil, desde el punto de vista humano o del punto de vista natural, entender cómo funciona el reino de Dios. Son muchos los creyentes que van a algunas congregaciones o son parte de alguna de ellas que no entienden, que no comprenden, que no perciben, ni saben lo que significa el trabajo pastoral, el trabajo académico, el trabajo de misionero, el trabajo de la obra, en este caso de la evangelización, y lo que esto implica, el esfuerzo, el desgaste, las horas a veces que hay que tomar o dedicar para que el reino del Señor siga extendiéndose aquí en la tierra. La segunda palabra que se usa es la palabra trabajo. Y es el vocablo griego que el apóstol Pablo utiliza, es copiontas, copiontas, y que se refiere a fatigarse con esfuerzo. Se podría decir, y es muy certero lo que voy a mencionar, que el Señor Jesucristo recorrió todas las aldeas y las ciudades de la región de Galilea, dice, predicando y enseñando y sanando también y liberando a todas aquellas personas que necesitaban ayuda espiritual. No solamente satisfizo o cubrió o respondió
a las necesidades espirituales de las personas, sino que también físicas y también académicas. Al mismo tiempo, se dice que el Señor no tenía ni tiempo para comer porque la exigencia, el servicio, el trabajo era tan demandante y exigente que él prefería dedicarle tiempo a las personas y estar con ellos y responder a sus necesidades. Es así también que el apóstol Pablo expresa en una de sus epístolas que él trabajó incansablemente. Trabajó dando todo lo de sí mismo, aún sus recursos económicos, para llevar y extender el reino de Dios o la evangelización al mundo de la Europa actual. En el reino de Dios o en el trabajo que la palabra del Señor nos menciona, es que todo pastor, todo ministro del Señor, tiene que entender, percibir y saber, como también los hermanos, los miembros, los integrantes de una congregación, tienen que entender también y al mismo tiempo que todo lo que hacen, lo que realizan, lo tienen que hacer como para el Señor y no para las personas, porque es Dios en el fondo quien está mirando y observando lo que hacemos. En tercer lugar, hay otra palabra que Pablo menciona acá, es la palabra presidir. Y presidir tiene que ver en un sentido con ver hacia adelante. La persona que preside, la persona que lidera, la persona que está a cargo, un administrador de las congregaciones o de una familia o de un trabajo, tiene que ser la persona que tenga en un sentido la visión del Señor con respecto a lo que significa extender el reino de Dios o cómo extender la iglesia a un lugar. En este caso es el Espíritu Santo de Dios quien guiará, iluminará, proveerá, sustentará y dará la fuerza y el poder para poder dirigir e ir delante de las personas, abriendo el camino, porque delante del ministro el que va adelante es el Señor. El Señor en su palabra, en varios pasajes de las Escrituras, reitera que el Señor va a ayudarnos, que el Señor va a sustentarnos, que el Señor proveerá y que el Señor capacitará a su pueblo para cumplir la misión. Y en cuarto lugar, otra de las palabras que aparecen acá es la palabra amonestar. Es la palabra griega nautetontas, nautetontas, que significa advertir, significa reprender, significa metafóricamente un tirón de oreja a una persona. La palabra del Señor muestra en varias ocasiones cómo Dios le habló a través de profetas, pastores, sacerdotes, ministros del Señor hacia los creyentes en cuanto a alguna decisión o alguna dirección erráticamente que alguien estaba tomando, con el único objetivo de amonestarle, de llamarle la atención para que enmendara el camino, para que se volviera al Señor y siguiera así el camino recto del Señor. Y en ese sentido, el pasaje bíblico se menciona, por ejemplo, Ezequiel 3:21, donde habla que el profeta tiene que amonestar a las personas para que se vuelvan al Señor. También habla del libro de los Hechos, donde los primeros misioneros van llevando el mensaje evangélico y llaman a la gente para que se vuelva al Señor y cambie de dirección. También el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:14 habla también sobre las conductas inmorales que algunos creyentes, entre comillas, estaban teniendo y que no entendían que tenían que dejar aquellas prácticas impuras y ahora aprender a ser santos y rectos en toda su manera de vivir. Entonces, el reconocimiento es muy importante en la obra del Señor. Reconocer a aquellos que trabajan incansablemente por el reino de Dios, aquellos que nos presiden en la obra del Señor, aquellos que nos amonestan y aquellas personas que están ahí invirtiendo tiempo, recursos, horas, para que la obra del Señor se mantenga firme en el Señor. En segundo lugar, la rogativa apostólica
tiene otra característica y tiene que ver con la estimación. El versículo 13 dice, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La gran estimación o la valorización de una persona hacia otra tiene que ser motivado por el amor. Las personas son lo más importante para Dios. No importa en un sentido lo que hayan hecho, porque el Señor perdona los pecados de los hombres. Él nos ha perdonado a nosotros. No importa qué tipo de mentalidad tengan, porque el Señor cambia la mente y el corazón. Y en ese sentido, el amor del Señor, el amor de unos hacia otros, es el que permite que todas las tareas, las responsabilidades, las cosas que se hacen y los deberes cristianos son realmente de gran estima delante del Señor. En 1 Corintios 13, versículos 3 y 4, el apóstol habla acerca de la manifestación de los dones del Espíritu en la iglesia de Corinto. Y menciona que si alguien tuviese todas las lenguas, que diese todos los pobres, si no tiene amor, no tiene ningún valor. El gran móvil, la gran motivación, el gran accionar que hace que las cosas funcionen, tiene que ser, en este caso, el amor. En Colosenses, Pablo le escribe a esta iglesia desde la cárcel y le habla de que el vínculo perfecto es el amor. El amor es el que une aquellas situaciones que han sido dolorosas, complicadas y críticas. Pero en este caso es el amor de Dios. No es el amor humano que tiene factores de intereses personales o privativos, sino que más bien es el amor de Dios. Y la palabra del Señor enseña que es el Espíritu Santo quien derrama amor en nuestros corazones para que de esa forma todas las tareas, responsabilidades y deberes que tenemos, los padres hacia nuestros hijos, la esposa hacia el esposo hacia la esposa, en el trabajo donde estamos, donde Dios nos ha puesto, allí tenemos que ser motivados a través del amor. También el apóstol menciona el vínculo de la paz, y la paz dice que tenemos que aprender a vivir en paz los unos con los otros. La historia del pueblo de Israel y algunos libros de cultura hebrea mencionan que cada vez que un israelita o un hebreo se encontraban en algún lugar, siempre se decían shalom, shalom. En el Nuevo Testamento, la palabra paz es eirene, y que en ambas culturas el objetivo era primero la paz con Dios y luego la paz entre los semejantes. Y el único que puede en un sentido llevarnos a ser personas de paz es que usted y yo nos reconciliemos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él en sus enseñanzas, en Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, es decir, aquellos creyentes o discípulos que reconcilian a las personas con Dios, es porque ellos primero han recibido la paz del Señor en sus corazones y ahora el mensaje que comunican, la forma de hablar que tienen, la forma de expresarse, tiene que ver con la paz del Señor. Esta palabra bienaventurado es el vocablo griego makarios, que se traduce como felicidad o la máxima felicidad o 7 veces feliz. Es decir, un hombre violento, un hombre que se molesta con todas las cosas, nunca tendrá paz en su corazón. Más bien, la única forma de ser feliz es teniendo la paz de Jesús. Al mismo tiempo, el mismo Señor les dice a los discípulos, estas cosas les he hablado para que tengáis paz. El contexto de Juan 16 y 14, 15 es cuando el Señor le habla de la venida del Espíritu Santo. Les habla de los conflictos que van a tener después ellos como creyentes. Pero Él dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Previamente, el versículo anterior dice, estas cosas les he hablado para que tengáis paz. Que el Señor de paz les conceda la paz, dice ahí en 2 de Tesalonicenses 3:16. ¿Dónde está la paz realmente? La paz no es una condición, está en la persona de Jesús. Está allí.
En Juan capítulo 14, 27, Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Tenemos que aprender a ser personas pacíficas. Tenemos que aprender a bajar el perfil a aquellas situaciones que a veces son tan mínimas, tan pequeñas, y que la gente a veces las hace crecer, les da un sentido muy fuerte y que realmente no lo tiene. Y cuando nos damos cuenta, a veces con nuestros comentarios, con nuestras reacciones, ofendemos y causamos más violencia en vez de traer la paz del Señor a los corazones de las personas. Busque la paz y siga, le dice el apóstol Pedro. ¿Dónde está la paz? La paz está en Jesús. Y seguir después la paz, seguir a Jesús. Seguir en todas las tareas, comunicaciones, relaciones interpersonales, aprender a ser personas pacíficas. En paz me acostaré, termina el Salmo 4, dice, me acuesto en paz y así me despierto, porque duermo con la paz del Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, las Sagradas Escrituras tienen muchos momentos especiales donde el Señor Jesucristo, en su ministerio, aprendió a rogar a las personas para que se acercaran a Dios, y en muchas formas y muchos gestos del Señor Jesús fueron imitados por los apóstoles. Y en este caso es el apóstol Pablo quien ruega a los creyentes y también para que ellos aprendan a ser personas que reconozcan a quienes persiguen al Señor, como también los tengan en gran estima. El trabajo espiritual, mis queridos hermanos, es un trabajo difícil, complicado, tensionante, pero es Dios, el Espíritu Santo, quien capacita a hombres y mujeres para soportar a veces situaciones que nadie las soportaría porque no son tan fáciles. Pero tenemos que confiar en el Señor, de que Él nos ayudará, que Él nos capacitará, que Él nos llenará de su poder y su gracia, para que de esta forma honremos el ministerio, lo tengamos en alta estima y honremos, apreciemos, amemos y respetemos a aquellas personas que trabajan en la obra del Señor. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, queremos orar por quienes nos presiden, por quienes nos amonestan, por quienes nos exhortan, por quienes nos instruyen en tu palabra, para que tú les bendigas, tú les des fuerza, tú les proveas, tú cubras sus necesidades, Señor, y nosotros aprendamos a vivir en paz, a ser pacificadores, a ser personas que reconcilien a unos con otros y que la paz de Jesús gobierne en nuestras vidas. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios Todopoderoso te bendiga siempre.